quiero compartir algunas reflexiones que tuve a partir de hacer las lecturas colectivas de tarot para todos los signos, porque si bien ya hace varios años que leo el tarot, nunca había hecho este ejercicio de pasar como por la rueda zodiacal completa para ver en la práctica cómo cuando se están moviendo determinadas energías en el universo, nos afecta realmente a todos, no exactamente de la misma forma ni exactamente en la misma área o aspecto de nuestra vida, pero sí generando como un mismo movimiento o llevándonos a un mismo tipo de reflexión tal vez, o queriendo acercarnos, siempre creo que ese va a ser el punto, que todo lo que se mueve nos quiere acercar a nuestra versión original. Todo en este juego de la vida, en este experimento humano, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, y que cada vez lo voy como sintiendo más así, está generado para que recordemos nuestra esencia, para que recordemos que somos espíritu, para recordar que esta identificación que tenemos con el cuerpo y con la mente, al que le llamamos ego, ¿no? Esta idea que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad, sobre nuestros gustos, nuestra forma de ser, es parte del juego porque nos permite identificarnos tanto con la obra de teatro que estamos representando, que nos hace creer que somos ese personaje. Y nos olvidamos que en algún momento llegamos a esta obra como actores que sabían que iban a representar una obra de teatro. Creo que esta parte de el reparto de roles y de darnos como el libreto y nosotros empezar a leer cuáles eran las características del personaje, son momentos previos a la encarnación, entonces no tenemos recuerdo de eso. Simplemente nacemos, recibimos todo el formateo mental por el lugar en el que nacimos y nos identificamos con toda esa historia, nos identificamos con nuestras experiencias, porque esas experiencias a la vez están cargadas de emociones que nos marcan y que nos hacen movernos en el mundo de una forma particular, ¿no? Por lo menos esa es la forma en la que consigo poner en palabras lo que hacemos acá en la Tierra. Y que probablemente esa idea en mí se vaya modificando a lo largo del tiempo, porque no deja de ser algo que trato de interpretar con la mente. Y el ser no es mente. Y sin embargo nosotros, para rastrear eso que somos, o para ponerlo en palabras, porque podemos conectar con lo que somos haciendo silencio, observando lo que sentimos, lo que pensamos, y ese observador que está observando los pensamientos, que está observando la emoción, es el ser. Entonces, en este retorno infinito a ese ser que somos, hacemos este recorrido de primero identificarnos con el personaje para después ir desarmándolo. Entonces, retomando la idea, siento que ese trayecto, ese recordar, es lo que todos estamos haciendo, y cada uno a través de su visión, cada uno a través de su proceso, de su camino, utilizando las herramientas que les sirven para ese recordar. Lo que siento que es un mensaje que se repite para todos es que lo importante en este camino es la autenticidad, y que de hecho es la vibración más alta que podemos tener. Y creo que eso es algo que no se dice mucho,
por lo menos desde mi perspectiva de ser consumidora de canales y de comunicadores que hablan de estos temas, que están en este camino, ¿no?, del autoconocimiento, porque siento que se habla mucho de cómo mantener una vibración alta y de cómo estar, cómo tener el cuerpo saludable, ¿no?, cómo cuidar la alimentación, cómo cuidar la mente, los pensamientos, con qué herramientas podemos como soltar creencias y condicionamientos externos para volver a esta esencia. Pero no muchas veces me he encontrado con información que diga que lo importante es la autenticidad, porque creo que también si tomamos ese punto como el más importante, y la autenticidad nos va a hablar de la coherencia, y esa coherencia nos va a hablar sí o sí de una observación interna, de un alinear eso que pienso con lo que hago, con lo que digo, con lo que siento, que todo esté como en un mismo, sí, en una misma línea. Si estoy conectando con esa información o con esa forma de ver el mundo, entonces puedo ser genuino y decir, sí, yo entiendo esta información que dice y que comprueba que la meditación, por ejemplo, por dar un ejemplo, es una herramienta muy útil para traerme al presente, para conectar con mi ser, con el espíritu, con cada uno lo llama de formas diferentes. Pero tal vez en el conocimiento que tengo de mí misma, puedo decir, tengo un tipo de energía que conecta más con otro tipo de meditación que tal vez es una meditación en movimiento, irme a caminar a la naturaleza y estar conectando estando en presencia, ¿no?, y conectando con lo que estoy viendo, con la contemplación, y no tanto con el estar en cierta postura con los ojos cerrados. Y como ser coherente también es entender que a través del conocernos podemos buscar las prácticas que se alineen de una forma más sencilla y no forzada a eso que somos. Porque ¿cómo podemos llegar a conectar con nuestra esencia original si lo estamos haciendo a través de un camino forzado? Si lo estoy haciendo aplicando prácticas en mi día a día que pueden ser las más sanas y saludables del universo, pero que a mí no me gustan y no me traen felicidad y las estoy haciendo por obligación. O creer que tengo que alimentarme de una forma como si todos los humanos tuviéramos la misma digestión y nuestro cuerpo funcionara de la misma forma. A algunas personas le va a funcionar algo y a otras otra forma. Entonces, como poder tomar esas decisiones de las prácticas que sostenemos y los hábitos diarios que tenemos, no desde lo que alguien nos está diciendo que es el ser espiritual, sino desde la conciencia de esta observación interna y de entender que hay cosas que desde esa observación voy a notar que me sirven y me hacen estar con más energía, más en paz, con mayor tranquilidad, y otras que pueden tener el rótulo de la solución a tu ansiedad, a tu estar mucho en la cabeza o pensando mucho, y que vos tal vez lo consumís ese paquete y a vos no te sirve. ¿Y por qué no te sirve? Es porque no está en coherencia con lo que realmente tu ser te está pidiendo. Entonces el primer mensaje que siento que estuvo presente en todas las lecturas es el de autenticidad.
Y de nuevo, la autenticidad entonces se logra desde la observación y desde la coherencia interna. Y que es difícil a veces ser auténtico en un mundo que vende máscaras todo el tiempo y que inclusive estamos en un momento en donde la máscara espiritual tal vez sea una de las más peligrosas desde mi perspectiva. Por esto mismo, porque trae aparejado un sentimiento de culpa muy fuerte cuando no podés conectar con eso que se supone que te hace bien. Entonces te sentís culpable porque sentís que ni siquiera podés hacer eso bien. Y no hay una sola forma, una sola ruta, ni una receta. Y yo creo que realmente tenemos que desconfiar de cualquier persona que diga que la receta es esta. No importa si es el monje más elevado del mundo o si es una persona que tiene en su pared 20 certificados distintos de los cursos o de las carreras que sea. Creo que de nuevo, si eso no está acorde a lo que nosotros creemos verdadero, que la verdad es individual, ¿no? Como tu verdad no va a ser mi verdad. Entonces, ¿por qué debería comprar la verdad de alguien más para sentir que de esa forma yo estoy evolucionando como humano? Entonces, esto hace que cuando uno empieza a ser genuino y a trabajar en eso, porque muchas veces no es que queremos fingir ser alguien más, sino que todo en el afuera de alguna forma está predispuesto para que vayamos por caminos que no son el nuestro, porque es también lo que conviene a una sociedad de consumo. Si realmente nos diéramos cuenta que no nos hace falta nada externo, no estaríamos consumiendo tantas cosas. Y lo que veo como mensaje general es que cuando uno empieza ese camino, ¿no?, del ser genuino y del presentarse de forma auténtica, se siente como estar desnudo frente a gente que está con toda su ropa puesta. Y que muchas veces eso lleva a que uno como que quiera volver corriendo a ponerse la ropa. En una de las lecturas, que no me acuerdo para qué signo fue, en la canalización me ponían este mismo ejemplo, pero me decían como si fuera una fiesta de disfraces y el único que no se puso máscara o disfraz, o sea, es uno. Entonces llegás a la fiesta y están todos disfrazados y vos estás con tu ropa. Y eso se muestra como una vulnerabilidad que los otros no están teniendo, porque están sosteniendo su personaje. Y uno está en la búsqueda del mostrarse auténtico con todas sus partes, ¿no? Con las sombras y con la luz, porque forman parte de un todo y del ser que somos. Si nosotros podemos sostener, o por lo menos estar observando e intentando sostener la mayor parte del tiempo nuestro ser auténtico y mostrarnos como verdaderamente somos y decir sí cuando queremos decir que sí y decir no cuando queremos decir no, aunque eso hiera a alguien o nos haga de alguna forma quedar mal con otros, porque estamos muy acostumbrados a ser fieles a los demás. Aprendimos a ser fieles a los otros, a el clan, a el grupo de amigos, a la pareja. Y siempre la fidelidad es para afuera, inclusive cuando eso significa ser infieles a nosotros mismos. Entonces hay muchos aprendizajes que tuvimos respecto a esto y respecto a la moralidad y a lo que significa ser una buena persona, que realmente nos
corren del eje de lo que es nuestra energía original, de lo que es nuestro ser. Entonces, por eso es difícil a veces sostenerlo cuando vemos que los otros, como vuelven a poner esas máscaras o están desde el fingir ser alguien que no son simplemente para encajar. Y sin embargo, muchos de los mensajes que hubo en las lecturas en general planteaban la posibilidad, y que cada uno observara si resonaba con esto, de que cuando nos encontramos a muchas personas en el exterior que portan máscaras, que mienten o que engañan o que esconden sus sentimientos o que no expresan lo que sienten o fingen que no están sintiendo lo que están sintiendo, si nos encontramos muchas personas así en nuestra historia y en nuestro día a día, que es importante que podamos observar si no es un reflejo de algo que estamos haciendo. Y tal vez no porque tenga que ser tan gráfico como que estamos fingiendo algo o estamos siendo mentirosos o estamos engañando al otro. Tal vez no es eso, tal vez es en un plano más sutil y es: mi corazón está sintiendo algo, me está queriendo dar un mensaje y yo, como no quiero sentir ese dolor o esa tristeza o esa incomodidad, miro para otro lado y de alguna forma aprendo a fingir que esa voz no está. Y eso, que tal vez lo venimos sosteniendo desde la infancia como un mecanismo de defensa y de protección, se vuelve tan natural en uno que inclusive cuando se te dice que lo estás haciendo, para vos es imposible. Está tan presente en el inconsciente que desde tu mente consciente no lográs ver que estás haciendo eso. Y para ese destrabar esa información que está como oculta en uno, es que vienen estos personajes en el exterior a reflejarte eso que vos no estás viendo en vos. Cada vez que se repite mucho algo en el afuera que uno no entiende por qué siempre atraigo este tipo de personas, son mensajeros. Incómodo, generalmente es muy incómodo porque uno termina cayendo un poco en este victimismo de no entiendo por qué me pasa lo mismo siempre, y sin embargo es una respuesta que tiene que ver con la percepción interna. Por ejemplo, en estos últimos meses, viajando o ya instalada en un lugar, pero queriendo encontrar una casa en donde vivir, ya me mudé. Esta es la tercera casa en la que vivo. Y se me presentaron situaciones muy conflictivas en el entorno, en esos lugares en los que estaba viviendo, con los vecinos, las personas que tenía alrededor. Y mi pensamiento siempre fue como: yo realmente solo estaba buscando un lugar en donde pudiera estar tranquila. Y sin embargo, una y otra vez caía en lugares en los que no podía estar tranquila, en donde era mucho el ruido o donde había vibraciones y energías que no tenían que ver conmigo. Y cuando lo viví una y otra vez, preguntándome esto y sí entrando en ese victimismo de no entiendo por qué me está pasando esto, también pude dar vuelta a la situación y ver que eran mensajeros que me estaban mostrando que esos lugares que yo estaba eligiendo para vivir no tenían que ver con mi frecuencia y con mi energía, y yo estaba forzando a encajar porque tengo capacidad de adaptarme a situaciones, lo que no significa
que me haga bien o me nutra o me sirva estar en lugares que son tan distintos a como soy yo. Entonces es como estas personas que no estaban teniendo respeto conmigo o el entorno no era respetuoso y reflejaba que yo no estaba siendo respetuosa conmigo misma en la elección de esos lugares por estar priorizando otras cosas en vez de darme lo que me merezco y confiar. Entonces, como no estaba haciendo eso, una y otra vez las situaciones externas venían a incomodarme hasta el punto en el que yo tenía que irme de esos lugares, tomar la decisión y volver a mudarme. Y así me fue pasando hasta tener que hacer un cambio en mi percepción y decirme, voy a elegir un lugar que realmente tenga las características de lo que yo necesito y no que sea por elegir a las apuradas o por estar con miedo a si lo puedo sostener en el tiempo económicamente o con distintas otras ideas y creencias limitantes que también tengo y trabajo y observo en mí. Entonces es muy incómodo esto de que el otro sea mensajero de lo que uno está haciendo con uno mismo. Pero cuando uno logra ver que el universo se presenta de esa forma, que la realidad externa se presenta de esa forma, porque todo está conectado con lo interno, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, son leyes del universo. Cuando uno entiende eso es un poco más fácil también decir, bueno, si el reflejo me está mostrando esto, entonces voy adentro y lo corrijo esa distorsión del espejo, para que la imagen que vea en el espejo sea lo más limpia y transparente. Y como es un espejo, cuando vea algo que me hace ruido, voy adentro, lo reviso. Como todo el tiempo es qué mensaje me trae esta persona sobre algo que no estoy pudiendo observar en mí. A veces no es tan literal, a veces es como estos mensajes del engaño. No quiere decir que uno va por la vida engañando personas, pero sí que probablemente uno se esté engañando a sí mismo. Entonces, todo el tiempo, todas estas informaciones y mensajes nos hacen movernos del lugar en el que estamos para ir a un lugar cada vez más auténtico y genuino, respetando nuestra propia energía, respetando nuestra propia vibración y alineándonos con vibraciones afines y dejando de querer forzar desde la mente el estar en la vibración de alguien o de un entorno o de un lugar que está en otra vibración. Entonces, ese es otro de los mensajes que apareció mucho en las lecturas, que sería a través de la identificación con nuestro personaje, con el ego, y el estar escuchando la cabeza y creyendo en lo que la lógica nos dice, generamos apegos a situaciones, a personas, inclusive cuando somos conscientes de que eso nos está dañando. Pero no nos movemos de esos lugares porque escuchamos estas voces que nos dicen que es mejor sostener también lo conocido que arriesgar a ir hacia lo desconocido sin saber cuál va a ser el resultado. Entonces, por ejemplo, en las lecturas se presentó mucho también esta manía que tenemos de apegarnos a las personas, por ejemplo, encaprichándonos y creyendo que esa persona es la persona con la que yo quiero compartir, sea vínculo amoroso o una relación de amistad o mismo con la familia, del creer que uno tiene que sostener ese vínculo porque es familia, por ejemplo, y hacer fuerza para que eso encaje como si fuera una piecita de rompecabezas y en realidad son piezas que no van.
Entonces, por más de que yo le haga toda la fuerza del mundo, no va a encastrar de la forma que mi cabeza quiere que encastren. Entonces, tiene que ver con este nivel vibracional. Y también el evolucionar en la conciencia es soltar el apego y soltar cosas que no queremos soltar, confiando en que si en mi camino yo tengo que estar con determinada persona, pero en este momento a nivel vibracional y evolutivo estamos en escalones diferentes, podamos confiar que la vida nos va a llevar a encontrarnos de vuelta en esa misma vibración. En una de las lecturas decían cómo el confiar en este proceso sería sostener mi energía y mi vibración y mi nivel de aprendizaje, sea cual sea, pero poder como respetar mi proceso sosteniendo esa vibración sin querer bajarla, disminuirla para no resaltar y no tener que distanciarme de este lugar en donde están todos los demás. Y yo siento que si me hago caso y me escucho y soy auténtico de nuevo, me voy a quedar sola porque están todos acá y yo voy a ser la ermitaña que está sola en su cueva. Bueno, tal vez es parte del proceso y confiar que tiene que ver con algo y que este filtrar personas de la vida de uno tiene que ver con un propósito mayor y que no significa que va a ser así siempre, sino que es un momento en donde todo se está desestructurando para conectarse con la vibración original. Y lo mismo que no es achicarme o bajar mi vibración para conectar con una vibración más baja, tampoco es que tenga yo que estar subiendo a las otras personas, porque desde mi percepción puede que yo esté en un escalón y me sienta más arriba o más abajo, pero es una cuestión de percepción. Entonces, eso es una cosa y otra cosa es lo que mi vibración, mi sinceridad y mi ser auténtico me dice, a dónde me lleva mi corazón. Siento que estoy en este mismo lugar, o sea que ya siento que sigo compartiendo las mismas valores, ideas o energías que este grupo de personas, o siento que lo estoy sosteniendo porque se supone que lo tengo que hacer o por la cantidad de tiempo que hace que conozco a estas personas. Entonces poder soltar el apego es confiar en el proceso y confiar en que el ser, el espíritu que es infinito, siempre va a tener más sabiduría que la mente más inteligente que exista, por ejemplo, pero que la mente no deja de ser algo que caduca, que existe durante un tiempo y que junto con el envase deja de existir. El ser nunca deja de existir, solamente cambia de envases o deja de tener envases en algún momento y vuelve a la fuente. Entonces, cuando uno se encapricha y cree que su mente es más inteligente que el ser y que su mente sabe más lo que es bueno para uno en la vida más que tu espíritu, ahí es donde uno peca de arrogante, ¿no? Y que se identifica tanto con este personaje que es como si en una obra de teatro o en una película el personaje creyera que sabe más o que tiene más visión que el actor, que quien le está dando vida. Porque al fin y al cabo, si se retirara el espíritu de este envase muere. Entonces, ¿cómo va a tener más inteligencia, más sabiduría o va a querer manejar como el juego de la vida sin que exista como su capitán, ¿no? No sé si es la mejor metáfora, pero
Sí, este mensaje de poder soltar la identificación con la mente, con el cuerpo y confiar en que nosotros como personajes no tenemos las respuestas, pero que si conectamos en esta coherencia interna con nuestro sentir, con nuestra intuición, con la escucha más que con el ruido mental, si confiamos en que somos sostenidos porque hay un plan mayor que no estamos viendo, pero que no por eso quiere decir que no exista, podemos dejar como de pelear tanto y de encontrarnos tantos obstáculos que al fin y al cabo nos los generamos nosotros mismos por esta identificación con la mente, con el cuerpo, ¿no? Entonces, otro mensaje que está asociado a esto de la autenticidad es el confiar en el corazón, ¿no? No es creer que somos la emoción, porque las emociones también responden a procesos químicos, a sí, químicos que segrega el cuerpo y que la mente clasifica en buenos, malos, negativos, positivos y le pone nombres, ¿no? No es el creer que yo soy la ira que siento cuando me enojo o la tristeza que estoy atravesando y identificarme con eso y ponerme ese rótulo, sino este observador que va observando los vaivenes de esas olas emocionales, de esos procesos que fluctúan en las emociones. Entonces sí, el tomar el corazón como este puente que nos conecta con la tierra y también con el cielo, ¿no? Con lo que nos conecta con el espíritu y también nos conecta con la materia a través del sentir, de experimentar. Es lo que nos permite como conectar con la conciencia de quién somos a través de este sentir. Y respecto a esto también de la autenticidad, en un momento me llegó un mensaje que me dice: cualquier idea o situación que nos haga creer que necesitamos cerrar el corazón es un engaño. A mayor apertura del corazón, mayor conexión con quienes somos en esencia. Es el puente. Observa qué pasa cuando lo bloqueas. ¿Qué pasa cuando uno cierra el corazón? ¿Qué pasa cuando uno se niega a sentir? No repercute solo en el corazón, no repercute solo en la emoción que se tiene. ¿Qué pasa cuando ese chakra está bloqueado? Y eso, por eso es tan importante y por eso es todo como integral y todo está conectado con todo, hace que si la energía se bloquea y no circula libremente, así como el agua, cuando se bloquea el paso, se estanca y se pudre. Y se representa eso en todas las áreas de la vida, no solamente en el emocional. Así como un síntoma físico no está hablando solamente del mal funcionamiento del cuerpo, sino que nos está mostrando que energéticamente hay algo que no funciona, hay algo que está bloqueado y como no lo vimos, se expresa en el cuerpo para que lo veamos. Entonces, este mensaje me parece muy importante y se nos está pidiendo o invitando a liberarnos de la protección. Hay mucha información codificada en el lenguaje, en las palabras que utilizamos que nosotros desconocemos. Y el lenguaje es manifestación. A través de lo que expresamos, estamos manifestando, porque lo que creemos, lo creamos.
y todo lo que creemos verdadero lo vamos a ver manifestado también en la realidad. Entonces, ¿qué pasa con la palabra protección? Y que es algo como práctica que inclusive en esto del mundo espiritual, yo por lo menos lo veo cada vez más o lo veo mucho. Se habla de la protección, de protección contra energías negativas, de protección contra los vampiros energéticos, ¿no? De cómo proteger tu casa, de cómo proteger tu cuerpo, de cómo protegerte vos cuando vas a determinados lugares. Que yo no digo que uno no tenga que cuidar y observar su energía, de nuevo, ser coherente. Yo sé qué es lo que me pasa cuando voy a un lugar en donde hay muchas personas. Entonces, no es lo mismo cuidar y darse uno lo que necesita y retirarse de esos lugares o no ir a determinados lugares si sabes que te termina haciendo mal, si te termina yendo de ahí cargado, con dolor de cabeza o sintiéndote cansado. Como eso tiene que ver con la observación y con el ser sincero con uno mismo y ser de nuevo auténtico y genuino con esta coherencia entre lo que siento y lo que hago al respecto. Pero la creencia de la protección para mí está muy explicado en esto, cuando voy a la raíz de la palabra proteger. Pro significa hacia adelante y tejere en latín significa cubrir. Entonces, esta palabra ya incluye la acción, proteger, incluye la acción de cubrir, de ocultar algo ante un posible peligro. Entonces, si yo siento que me tengo que proteger, estoy diciendo y diciéndole a mi mente y a mi cuerpo que me tengo que ocultar, que me tengo que esconder de este peligro, de este posible peligro, de estas posibles energías que me pueden atacar. Entonces, si vinculo esto al corazón, a mi sentir, y siento que me tengo que proteger, con eso estoy diciendo que tengo que ocultar mi corazón. Tengo que ocultar lo que siento para estar a salvo. Entonces el lenguaje ya incluye engaño y nos codifica porque sostenemos este lenguaje a lo largo de toda la vida, porque no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo y utilizamos ciertas palabras creyendo que estamos diciendo algo y en realidad estamos diciendo lo contrario. Toda la información que por lo menos en la que yo estoy creyendo a través de que yo la estoy canalizando, ni siquiera es que estoy confiando en un comunicador que dice esto. Es información a la que yo accedo, es información a la que yo me conecto. Son mis canalizaciones, es mi escritura. Desde mi punto de vista y desde esta conexión, ¿no? Para canalizar la información, de nuevo, los mensajes son autenticidad, un corazón abierto, a mayor apertura del corazón, mayor conexión con el ser. Mientras más en apertura estoy y más doy y más le doy al mundo o ofrezco al mundo, a mi entorno, mi energía original, mi frecuencia original que es amor, mientras más en sintonía estoy con eso, más recibo lo mismo de la afuera. Entonces, si yo siento que me tengo que proteger, siento que me tengo que ocultar, siento que hay energías que me van a hacer mal, entonces me tengo que esconder, estoy haciendo el ejercicio contrario, estoy cerrando el corazón. Por lo menos
En mí me sirve el ejercicio de plantearme y preguntarme si realmente creo esto, realmente siento que me tengo que proteger, realmente siento que tengo que esconderme y ocultarme. Porque de nuevo, a través de no solamente el conectar con la información de mi árbol genealógico, sino como de ver también en las lecturas y en general, digo, históricamente lo que viene pasando en la vida, lo que pasó en la vida de nuestros ancestros fue esto mismo. Se ocultaron, no pudieron ser quienes eran, no pudieron expresarse de la forma que les hubiese gustado, porque socialmente y en la época en la que vivieron, inclusive yo creo que en muchos casos el haber sido auténticos los hubiese llevado directamente a la muerte. Si es que no los llevó en muchos casos y en eh, épocas anteriores que uno no llega a rastrear o no conoce las historias. O para quien crea en otras vidas, en cuántas otras vidas nos ha pasado a nosotros mismos por ser quienes éramos y expresar nuestra verdad. Entonces, ¿cómo el mensaje va a ser ocultar quién soy? ¿Y cuáles serían los peligros vinculados al corazón? ¿El experimentar dolor es un peligro o es un aprendizaje y también en algún punto es inevitable? Va a haber un montón de cosas que nos duelan, que nos dolieron y que nos van a doler en la vida, porque forma parte de la vida. Pero creo que es más doloroso vivir intentando no sentir y desconectándonos de nuestro sentir que atravesando partes naturales del aprendizaje humano, que creo que para eso estamos acá y para eso tenemos este cuerpo que nos permite sentir y experimentar. ¿Cuál sería el beneficio que nos traería ocultar lo que sentimos? No decirle a alguien que lo amamos por el miedo de que esa persona no nos ame, por ejemplo. Entonces es como, bueno, es mucha información o mucha reflexión la que se despierta en mí cada vez que conecto con esto y lo puedo ver a nivel más general, ¿no? Como en esto de las lecturas. Pero el mensaje que me llega y que en el que creo es que todo es más simple de lo que pensamos, todo. Y si pudiéramos tener solo como pauta del día a día y como receta nuestra propia, que todo sea más simple, que todo sea más auténtico, que todo sea el respondernos preguntas que parecen muy básicas pero son muy útiles. ¿Qué tengo ganas de hacer hoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está llamando la atención? ¿Qué energías, personas, vínculos, situaciones me expanden, me traen felicidad, me hacen vivir como en mi mejor versión? ¿Y qué otras me generan lo contrario, me contraen, me drenan? Poder observar y ser coherente con eso que siento y no sostener las cosas que me doy cuenta que me están haciendo mal solo para ser fiel a un otro, fiel a un trabajo, fiel a una pareja, fiel a la familia, a los amigos, siéndome infiel y haciéndome daño y no permitiéndome ser quien soy, que es lo que vine a experimentar. Y que eso incluye el permitirme errar todas las veces que lo necesite, cambiar de opinión todas las veces que lo necesite. Decir esto hoy en voz alta
y que este ejercicio también del grabarse es como loco en eso. Hoy puedo creer esto y sentirlo de esta manera y mañana tener otro nivel de conciencia y permitirme el cambio, porque esa es la evolución también. No es atarse a nada, no es, desde mi punto de vista, no es creer que hay una sola verdad y que esa verdad no varía. Porque entonces si yo con esto que estoy descubriendo o poniendo en palabras acá, estuviera descubriendo la verdad y ya la tuviera, ¿cuál sería el sentido de mi vida de acá para adelante? Entonces todo es evolución y cambio constante, pero para eso también tenemos que permitirnos cambiar. Y el permitirnos cambiar tiene que ver con tomar a veces caminos que nos llevan a situaciones que hubiésemos querido evitar y a veces las podemos evitar siendo genuinos y escuchando el corazón, y otras exactamente están para aprender y para que las vivamos y seamos más conscientes de quiénes somos. Creo que si uno pudiera quedarse con esta idea de estoy siendo auténtico, estoy siendo genuino, estoy escuchando mi corazón, voy por ahí. Y me permito cambiar, me permito errar, dejo de ser tan duro conmigo mismo. Y realmente hago las cosas y tomo las decisiones de eso que resuena conmigo y dejo de escuchar tanta cosa de lo que dice un otro. Inclusive esto, este video yo lo hago para poner en palabras algo que me sirve poner en palabras y escuchar a mí, porque a veces necesito este ejercicio de decirlo en voz alta y porque siento que puede ser disparador para que vos del otro lado, si resonás, te hagas tus propias preguntas al respecto y limpiemos tanta receta ajena que muchas veces seguimos sin darnos cuenta, porque tienen rótulos de cosas espirituales y saludables y correctas y zen y no todos tenemos la misma energía y no todos tenemos por qué repetir las mismas recetas. De hecho, creo que no debería haber una receta igual, exactamente igual que la otra, porque no hay un humano exactamente igual que el otro. Entonces sería absurdo que todos tengamos que seguir una misma como si fuera la única. Entonces experimentar cuál es la receta que nos sirve a nosotros. Y de hecho, como esto mismo, a mí no me gusta seguir recetas y nunca me gustó, para la cocina tampoco. Entonces poder el permitir experimentar sobre la marcha y que tal vez ahí es donde sale lo más genuino y lo más auténtico, porque no es queriendo controlar el método ni el resultado, sino permitiendo como sumarle esta parte de juego, porque al fin y al cabo es lo que es la vida, es un juego, y agregar ese componente, ese elemento, permitirnos jugar y permitirnos también sorprendernos con el resultado de lo creado. Creo que ese es parte de lo que quería expresar hoy.